Ando. Bienvenidos, bienvenidas a la fiesta del 30 años de la firma de nuestra federación. Entonces me decían, a las 11 de la mañana vaya hora, ¿no?, para hacer una fiesta, pero bueno, es conmemorativa a todos los niveles y fue a las 11 de la mañana en Barcelona cuando se firmó bueno, pues la constitución de esta nuestra federación con esta larga trayectoria. La vida me ha permitido estar aquí. Soy la presidenta actual y voy a tomar testimonio, ¿no?, de las cosas que aquí se van a contar y de los deseos de futuro. Como sabéis, bueno, pues tanto José Antonio Ríos como Ricardo Sanz ya no están con nosotros. Tenemos la gran suerte de tener a Roberto Pereira, a Juan Luis Linares, a Roberto Pereira y a Alberto Carreras, de los 5 que constituyeron la federación. Y luego intervendrá Nuria porque Luis Ferrer pues ayer me llamó, está hospitalizado y claro, por supuesto no podía estar hoy aquí con nosotros. Y aunque Nuria se incorporó más tarde a la Junta, pero nos parecía interesante pues tener algún vocal y además, bueno, una mujer, Nuria, al menos una mujer entre los que hablen. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de conocer personalmente tanto a Ricardo Sanz como a José Antonio Ríos en mi carrera formativa, a Ricardo en Valencia en un seminario que me dio y a José Antonio Ríos en Castellón. Entonces, bueno, también conocí a Alberto en Zaragoza cuando hicimos la jornada y a Juan Luis Linares y Roberto es que les conozco casi de toda la vida. Entonces, pues menciono a los que menos he conocido y a los que no están aquí. Vale, os cuento un poquito el programa, ¿no? Primero pues van a hablar Juan Luis, Roberto y Alberto y luego van a conversar ellos tres más del inicio de la federación, pero a nivel individual pues nos gustaría saber pues, cómo conocisteis la terapia familiar, dónde os formasteis y cuándo y cómo empezasteis a contactar con otros profesionales de la terapia familiar. O sea, que esas preguntas nos lo vais a contar los tres y ya luego pues los tres conversáis sobre ese inicio, ¿no? Cómo surge la idea de la federación y todos los obstáculos o no para llevarla a cabo. Entonces, bueno, pues le paso la voz a mi querido maestro, Juan Luis. Bueno, pues gracias, Ana, y qué gusto, qué placer estar a esta introspectiva hora compartiendo un rato con tan queridos amigos y recordando cosas fundamentalmente agradables. Siempre hay de todo, pero digo que fundamentalmente agradables porque creo que la historia de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar es una historia de éxito, y de un éxito además espectacular. Creo que podemos estar bien orgullosos en el contexto internacional, y no digamos nacional, de haber participado en la creación de una organización impresionantemente exitosa. Bueno, son cosas que ocurren. Yo no me quiero apuntar el mérito, ni muchísimo menos. Creo que ha sido la confluencia de un conjunto de factores que ha hecho que realmente esta organización nuestra, esta federación, haya cubierto amplísimamente los objetivos y se haya convertido en una organización influyente, muy influyente, tanto en España como en Europa, en fin. Bueno, dicho eso, por supuesto que también ha habido sus sombras en su momento, pero las sombras las podemos dejar para otro día. No tienen gran importancia. Y no sé, lo que a mí me hace mucha gracia siempre que me preguntan eso de dónde me formé. Sí. ¿Cómo? ¿Qué libros? ¿O qué cosa? Porque... Soy los primeros. Sí, claro, pero precisamente por eso,
querida mía. A los pioneros nos toca formarnos a la remanguillé un poquito. Así que, claro, pues, en fin, nada de pasarte 4 años en una escuela aprendiendo un programa formal, etcétera, etcétera. Eso es un lujo para los que llegan después, pero ese lujo no nos lo hemos podido permitir los que abrimos camino, ¿no? Pero bueno, de todas formas, simbólicamente sí que hay siempre elementos. Para mí hay sobre todo 3 grandes referencias para digamos, mi formación, 3 grandes maestros que me han influido a pesar de que he pasado poco tiempo con ellos, ¿no? Uno, Carlos Slutsky, el primero. Eso siempre lo cuento, que yo estaba perdido en mi trayectoria profesional, a punto de iniciar un psicoanálisis lacaniano con el yerno, con Miller, el famoso que venía por Barcelona en aquellos tiempos y tal. Y fijaros lo desgraciado que habría sido si no hubiera sido porque Carlos Slutsky se cruzó en mi camino. Dio una conferencia en Barcelona, en el Colegio de Médicos, y yo dije, esto es lo mío. Y ya después fui a Palo Alto, pero fui a Palo Alto un curso de verano, un mes, nada de 4 años. Ahora, eso sí, ese mes fue tremendamente influyente en mi vida y me transformó. En realidad, Carlos Slutsky fue para mí un poco como la caída del caballo de Saulo camino de Damasco, ¿verdad? Salí convertido en Pablo. Bueno, otro gran maestro que yo reconozco, con el que aprendí mucho, es Luigi Cancrini. Con Luigi Cancrini, cuando compartí el espacio de formación de Ciutat Bella aquí en Barcelona, digamos en torno a la familia multiproblemática, que con la colaboración también de Maurizio Coletti, en fin. Aquella experiencia en la Barcelona preolímpica, cuando el ayuntamiento quería dignificar Ciutat Bella y entendió muy inteligentemente que eso lo tenía que hacer socialmente, no solo urbanísticamente, no solo abriendo plazas nuevas, sino también generando dinámicas sociales nuevas, y trajo a Cancrini, y Cancrini nos involucró a la Escuela de San Pablo. Y ahí yo, que tenía un perfil totalmente clínico, pues lo amplié hacia lo social, gracias a Luigi Cancrini. Y me refiero a lo social en la práctica, porque yo era muy político y muy rojo en aquellos tiempos también, pero esa era otra historia, ¿verdad, Alberto? En fin. Y por último, otra figura súper influyente en mi vida, o como no podía ser de otra manera, fue Mara Selvini. Mara Selvini, a la que conocí a través de Mateo, o al revés, conocí a Mateo a través de Mara, porque no sé muy bien cómo fue el orden de los factores, pero el hecho es que me involucré bastante con la experiencia de Córsico en las afueras de Milán, una experiencia asistencial psiquiátrica que protagonizaron ellos,
Y bueno, en fin, eso me acercó mucho a Mara, hasta el punto de que me vanaglorio de haber comido carne de membrillo fabricada, hecha por ella, con sus blancas manos. En fin, junto con la carne de membrillo, por supuesto, me llegaron también influencias importantes en ese momento. Bueno, contaría muchas anécdotas, pero no puede hacer caso. Nada, pues con eso creo que he respondido un poco a esa pregunta sobre cuál fue mi formación. Mi formación fue la que pude conseguir, como pude conseguir y donde pude conseguir. Eso sí, siempre me gustó mucho viajar y por tanto meneé el jopo bastante. Bueno. Vale, vale. No, está bien, está bien. Luego podemos hablar entonces de cómo os reuniste o cómo os conocisteis, quizás los 5, ¿no? que firmasteis el acta. Ok, pues vamos a dar paso a Roberto Pereira. Bueno, muchas gracias, Ana. Y bueno, saludos a todos y a todas. Ya he visto por ahí incorporaciones, he visto a Jorge, que aparecía por ahí, Jorge. Paco, ¿sí? Fran, Hola, Teresa. Teresa, ¿no? Bueno, qué bien. Pues sí, la verdad es un placer estar aquí 30 años después. Es un placer también porque seguimos. Parece el título de una novela de Alejandro Dumas, ¿eh? Y coincido con Juan Luis en que esto ha sido una historia de éxito y que ha sido además una historia colectiva. Aquí lo que fue desde el principio es un trabajo de un grupo de gente muy entusiasta e interesada por la terapia familiar, ¿no? Y bueno, yo estaba hablando de cómo conocí la terapia familiar, estaba haciendo mi especialidad en psiquiatría y era una época, en ese sentido, bueno, por supuesto, diferente que la de ahora, eso es lógico, pero con una efervescencia tremenda con todo lo que tenía que ver la formación, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Dentro de, bueno, yo hacía mi especialidad, estaba en un hospital psiquiátrico y colaboraba también en un movimiento que se llamó aquí de los módulos psicosociales, que era también como una orientación muy social y donde bueno, se trabajaba mucho con pacientes graves, igual que en el hospital. Entonces, claro, Juan Luis ha comentado que estuvo a punto de psicoanalizarse. Bueno, yo no estuve a punto, yo me psicoanalicé durante 4 años. Me psicoanalicé, hice formación de grupos y hice también formación en terapia familiar. Y esto fue a raíz de que apareció por el País Vasco José Luis Ruiz de Munain, que había estado 7 años trabajando en Suiza y se volvió y trajo esta novedad que era la terapia familiar, de la cual en general no teníamos mucha idea. Pero bueno, como había muchas ganas de hacer cosas, organizamos un curso en los psiquiátricos, de la que eran todavía de la Diputación de Vizcaya, todavía no se habían transferido al Sistema Nacional de Salud. Y bueno, yo recuerdo que por ese curso que se organizó en el Hospital de Zamudio, pues pasamos prácticamente todos los psiquiatras que éramos más o menos jóvenes, ¿no? Era entonces un perfil algo diferente a lo que ha ido siendo después la psicoterapia. Y bueno, pues de todos aquellos que pasamos por esos cursos, pues algunos nos enganchamos. Yo me enganché desde el principio porque realmente el psicoanálisis o otras modalidades pues no daban muchas respuestas a los casos con los que trabajábamos, que eran lo que ahora se llama trastorno mental grave, ¿no? Y en cambio la terapia familiar sí que aportaba una visión, unas posibles soluciones
a esos problemas tan graves que nos resultaron a mí personalmente apasionantes. Y bueno, fue a partir de ahí, de ese primer curso, en el que en los siguientes ya empecé a colaborar en la formación y fui dejando otras orientaciones para centrarme en la terapia familiar. Además de esos primeros contactos a través de José Luis, pronto se organizó también, Juan Antonio Beijón organizó una formación centrada en el tema de las toxicomanías, en el cual empezaron a venir por Bilbao Luigi Gancrini, Mauricio Coletti, etc., ¿no? Todo el grupo del centro, lo que era todavía el Centro Studi de Roma. Y bueno, ya a partir de ahí, bueno, pues tuve también un curso de verano en aquellos que organizaba Carlos Slusky, multitud de seminarios. Pero lo más estructurado, como decía Juan Luis, que todavía no existían escuelas con un programa estructurado, prolongado. Además, lo más estructurado fue ese primer curso, que fue un curso de 200 horas, o sea que no. Ah, está bien. Sí, no fue poca cosa, fueron 2 años. Y esa fue la primera. Las primeras lecturas, pues yo recuerdo la primera lectura así que me impactó muchísimo, Familias y terapia familiar. Es una cosa muy, muy sensata, que es lo que seguimos diciendo a nuestros alumnos, que se lean lo primero, Familias y terapia familiar. Sí. Y bueno, a partir de ahí pues ya nos fuimos conociendo y fuimos haciendo muchas cosas juntos. Yo creo que nos hemos conformado, por decirlo de alguna manera, porque desde el comienzo la terapia familiar en España estuvo muy centrada en eso, en formarnos conjuntamente, en intercambiar nuestras experiencias, en contar lo que hacíamos, y eso pues también nos ayudó a todos a formarnos mucho. Qué bueno. Vale. Bueno, pues luego ya sabremos cómo os conocisteis. Alberto, vamos a ver tu formación. ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues yo también soy bastante autoformado. Mis primeros contactos fueron en Bélgica, en 1974, donde estaba yo de refugiado político y trabajando en lo que sería un hospital neuropsiquiátrico infantil. Entonces era un centro médico-pedagógico, con 18 adultos para 10 niños autistas. O sea, era una ratio muy buena. Y allí es donde conocí la terapia familiar. Hasta entonces yo era profesor de filosofía antes y estaba terminando la licenciatura en psicología, pero no la había terminado. De manera que estuve allí trabajando como secretario contable. Estaba allí y era un centro que trabajaba según la orientación de Bruno Bettelheim, pero no eran tan estrictos con él porque los niños salían los fines de semana con sus familias y las vacaciones también. O sea que no eran tan internos como en Bettelheim. Allí empezamos a leer un seminario sobre Václavic, el libro de Václavic, y lo hicimos como un trabajo colectivo durante varios meses. Bueno, durante los fines de semana estudiábamos ahí en la teoría de la comunicación humana. Y después entramos en contacto con Mara Selvini, que aceptó supervisar al equipo, vamos. Del equipo yo no era más que el amanuense, realmente. Pero vamos, contábamos con la supervisión de Selvini y además tradujimos su libro, lo tradujimos al francés, que no es la edición que se ha publicado después, fue una edición particular. Bueno. Un psiquiatra de Bruselas,
Cotas también nos dio un cursillo y también contactamos con otro de Lieja, Bojan. Entonces, a mí me interesó la terapia familiar, pues porque establecía una relación, un puente entre la interioridad subjetiva de Freud y la lucha de un mundo social, de un mundo que tenemos que repartirnos entre todos y que es un mundo único. Aunque cada uno tenga su universo particular, confluimos con este mundo, ¿no? Y ese puente me parecía interesante en las teorías de la terapia familiar. De regreso a España, acudí a un seminario de Olga Silverstein en 1978 y comencé a preparar mi tesis doctoral sobre las críticas de las bases teóricas de la terapia familiar de Sylvie. Entonces Miguel Siguán me puso en contacto con Joan Salinas, otro que derivó hacia, al revés que Juan Luis, ese derivó hacia el psicoanálisis. Pero Joan Salinas había estado trabajando con Mara Selvini y juntos pues preparamos, bueno, me ayudó en la preparación de la tesis doctoral. La tesis la leí 2 años después y mientras tanto había contactado con la psiquiatra aragonesa Carmen Martín, que se había formado en Suiza, igual que Luis de Muniain o que Teresa Rogero, y Teresa Suárez y Carmen Rogero. Y con ella nos lanzamos al agua. Eso de que nadando se aprende a nadar, ¿no? Nos lanzamos y formamos el primer equipo de terapia familiar de Aragón. Bien, un poco atrevidos, pero vamos, sobre todo porque no teníamos ningún supervisor. Es claro. El problema de los que comienzan y no tienen ningún supervisor en quien respaldarse, ¿verdad? Pero vamos, así comenzamos. Bueno, pues estos son mis contactos primeros con la terapia familiar. Después ya vinieron todos los demás. Muchísimas gracias a los tres. A ver, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo empezasteis a conoceros, bueno, los 5 que finalmente firmasteis esa acta? Bueno, pues... yo tengo, a ver, yo creo que me incorporé un poquito después porque la primera reunión que más que congreso, porque me parece que erais 4 gatos, fue en Zaragoza, ¿verdad, Alberto? Sí, fue el primer encuentro. Le llamábamos encuentro. El primer encuentro. Y el segundo fue en Barcelona, y pocos meses después, ¿no? Y a ese de Barcelona yo ya sí que asistí. Lo organizó Albert Sarró, que estaba participando, estaba en el grupo también desde el primer momento. Y yo acudí ahí, yo creo que eso fue en el 81, me parece que fue en octubre, noviembre del 81. Y yo había estado ese verano en Palo Alto. Y ahí os conocí, pues, de los presentes, a Alberto y a Roberto. No, yo no. ¿No? No. ¿Tú no estabas en ese? La primera vez que coincidimos los 5 fue en Vitoria en 1983. Ah, mira. Esa reunión de Barcelona yo no tuve noticia. Sí tuve noticia de la siguiente de Toledo, pero aunque intenté asistir, no pude hacerlo. Y la primera vez que nos encontramos fue en las jornadas de Vitoria, que fueron las cuartas, en octubre de 1983. Y luego hubo una en Sitges, también, que ahí me acuerdo que Alberto
me interrogó. Yo no sé si tú te acordarás, Alberto, pero me interrogaste. Dice, ¿tú de dónde has salido? La pregunta venía a ser esa, ¿no? ¿Tú de dónde vienes? ¿De dónde has salido? Y nada, pues yo le conté lo que pude. Y nada, luego descubrimos eso, pasados políticos en común, que habíamos sido más rojos que las amapolas. En fin. Fue Bueno. en esas jornadas de Vitoria cuando se decidió que se iba a crear una asociación. Y lo que se debatió fue qué tipo de asociación se iba a crear. Hubo distintas propuestas, pero finalmente, como estábamos en el momento que estábamos, se optó por hacer una asociación de asociaciones autonómicas. Es decir, que cada autonomía que estuviera interesada se creara su asociación y luego confluyera. Y tardamos bastante, desde el 84 al 91. O sea, fue un proceso que se hizo despacio. La primera que se creó fue la Asociación Vasca, un año después, en enero del 84. Y pasó un tiempito hasta que llegaron las siguientes. La siguiente fue la aragonesa, Alberto, en el 87. Después la valenciana, el mismo año, José Luis, el del 87, un poquito más tarde que la aragonesa, unos meses más tarde. Luego la madrileña, que a pesar de que el otro día había... Ay, no se ha oído, Roberto. Repite después de la valenciana. La valenciana en el 87, un poco más tarde que la aragonesa. Luego la madrileña, que a pesar de que el otro día vi en su página web que ponía que estaba fundada en 1979, bueno, fue 10 años más tarde en realidad. Aunque la solicitud llegó a la federación en el año 90, vamos, a la federación, es que era federación, no había por entonces. La información llegó en el año 90, pero la fecha de su creación es en 1989. Y después la catalana ya en el mismo año, en febrero de 1991, poco antes de que se hiciera la reunión fundacional. Y la cosa fue un poco así al ralentí. Después de las jornadas de Vitoria, cada año en las jornadas, que se mantenían anualmente, había una pequeña reunión, una especie de asamblea a la que asistían los que estuvieran interesados y bueno, se iba hablando, bueno, hay que hacer, venga, tal, no sé qué, pero no había nadie que tomara un poco, que asumiera el liderazgo. Por cierto, esa primera reunión, que podríamos hablar de eso, de protofundadora de la federación, asistieron 30 personas. Ese dato sí está, que eran 30, pero no quiénes eran. Oh. Lo que pasa es que lo que sí tenemos es el listado de asistentes a las jornadas, que eran 100 en números redondos, la mayoría del País Vasco, como es lógico. Entonces yo lo que he hecho es de esas 100, arbitrariamente he hecho un listado de los que me parece que pudieron estar por su papel posterior ¡Ah, qué bueno! en la federación. Así, por ejemplo, de Barcelona estuvieron Nuria Pi, Luis Lalucat, Paloma Lago, Juan Luis, Carmen, Lolita, Alba de Alejo, Luis Cabrero y Antonio Fernández. Albert Sarrón no estuvo.
de Madrid. Albert se descolgó de las cosas organizativas. Sí, Se desde descolgó muy pronto. sí. No quería meterse en organización. Sí. Pero en cambio Lolita siempre iba a todas las reuniones, ¿no? Era un poco su representante. En Madrid estuvieron José Antonio, Carmen Rogero, Teresa Suárez, Norberto, Bárbara Gelata, Alex Frank y Alfonso Rodríguez. Estuvo Pepe Navarro, en Salamanca. De Zaragoza estuvisteis Carmen y tú, Alberto, Carmen Martín y tú. De Valencia, Ricardo y Carmen, Ricardo Sana y Carmen Miralles. Y luego gente del País Vasco, de Vitoria, Isabel Pérez Lazarraga, Marilu Goicoechea, de San Sebastián, José Luis Ruiz de Munain, Itziar Landaburu y Joaquín Fuentes. Y de Bilbao, Mila Velasco, Juan Antonio Beijón, Churi, Juan Andrés Martín Zubimendi, Petra Ortega y yo. Y yo creo que más o menos esas podrían ser las 30 personas que asistían a esa reunión. Entonces, esto fue un poco al ralentí, como digo, hasta que en 1990, en las jornadas de Toledo, el vicepresidente segundo de la Asociación Madrileña, que era José Antonio Ríos, apareció con una propuesta de estatutos. Y eso fue lo que puso en marcha realmente el proceso. Para entonces ya se habían fundado 5 asociaciones. La Asociación Andaluza le faltó poquito para entrar, porque se fundó en junio. Roberto, ¿te puedo interrumpir? La Andaluza se creó en julio de 1991. Sí, eso es. Y el Congreso fue en Sevilla ese octubre del 91, que yo no sé si fue como la primera reunión que hubo de la Federación. Efectivamente, porque la Federación se había fundado en mayo. Entonces, desde las jornadas de Toledo, en octubre del 90, hasta mayo del 91, hubo como 2 o 3 reuniones. Y a esas reuniones asistieron los 5 firmantes del acta fundacional y Pedro Guilló. Pedro Guilló, que era por aquel entonces tesorero de la Asociación Madrileña, era el presidente de una asociación de la que Nuria formaba parte, que se llamaba la Asociación Española de Psicoterapia y Sistemas Humanos. Y Pedro, sobre todo, había tenido contactos con el embrión de EFTA. EFTA se estaba fundando por aquel entonces, el año 91 o el 92. El 91 fue el Congreso de Sorrento, ¿no? Y Pedro había estado ya en alguna reunión previa de la red que se había formado previamente en EFTA. Y por lo tanto estaba en contacto sobre todo con la gente de Madrid. Y participó en las reuniones que básicamente discutieron los estatutos de la Federación. Pero como la decisión que se había tomado previamente era de que se iba a hacer una asociación, que luego fue una federación de asociaciones autonómicas, no cabía en esa asociación de federaciones autonómicas una asociación de ámbito nacional. Por eso en los estatutos aparece esa historia que tú, Ana, trataste de tomar el año pasado, que es lo de asociación vinculada. Lo de asociación vinculada se metió ahí en los estatutos un poco a la remanguilla para tratar de dar una salida a la cooperación o colaboración con la asociación de Pedro. Y Pedro Guilló participó en reuniones de la Junta Directiva de la Federación durante casi 2 años. Era el representante de la Asociación Andaluza, a pesar de ser el tesorero de la Asociación Madrileña. Era una cosa un poco marciana, ¿no?
Así que el acta fundacional la firmamos los presidentes de la Asociación Vasca, que por entonces no era Vasco-Navarra, era la Asociación Vasca, de la Asociación Aragonesa, de la Asociación Valenciana, de la Sociedad Catalana de Terapia Familiar y el vicepresidente segundo de la Asociación Madrileña. ¿Vicepresidente segundo? Sí, el presidente era Norberto y el vicepresidente primero era Eduardo Bric. Eduardo Bric, efectivamente. Mira, ese dato no lo conocía. Sí. Entonces, entre las cosas que se debatieron fue el nombre. Durante un tiempo, y así figura en algunos membretes de convocatorias o de cartas de la de lo que era la Federación Provisional, se llama Federación Autonómica de Asociaciones de Terapia Familiar. Pero ya en la reunión fundacional ya figura el membrete de Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, que es el que se impuso. También en su momento se discutió si hacerlo en base a asociaciones autonómicas o hacer una asociación de socios, es decir, si los socios iban a ser individuos o iban a ser asociaciones. Y se tomó la decisión de que fueran asociaciones. Por eso, aunque normalmente hablamos de los socios de la federación y nos referimos a las personas individuales socios de la federación, en realidad los socios de la federación son las asociaciones. También, pero en esa discusión inicial se planteó la posibilidad de hacer una asociación en base a las escuelas de formación, como se ha hecho en muchos países de nuestro entorno, ¿no? En Portugal, en Italia, en Grecia, en fin, en varios países el asociacionismo se fundó, se basó en las escuelas de formación. Pero esto no tuvo mucho recorrido. Yo creo que todavía en España, en ese momento, las escuelas de terapia familiar estaban todavía algo precarias. Precisamente uno de los grandes impulsos de la federación fue el configurar programas estructurados de una duración importante, etcétera, para la formación de terapia familiar. Así llegamos a lo de la Federación de Asociaciones de Terapia Familiar. ¡Wow! Bueno, gracias. ¿Queréis añadir algo, Alberto? ¿Tú qué recuerdas, Juan Luis, de esos inicios? Yo con la memoria de Roberto no puedo competir. Con la memoria y con los escritos que tiene siempre ahí a mano, ¿verdad? Que ha sido siempre el secretario, bueno, que era en aquel momento el secretario que nos hacía todo, ¿eh? Fue la mano derecha de todos. Pues con la memoria no puedo competir, pero tenía algunos datos un poco diferentes a él, pero vamos. Yo quiero decir que desde el principio la forma de organizarnos eran los congresos. Y los congresos los organizaba en principio el grupo de la ciudad que se decidía. En el congreso anterior se decidía a ver qué ciudad, y allí uno de los grupos, y si no había más que uno, pues uno lo organizaba. Y después ya fueron las asociaciones las que lo organizaban. Pero hasta las jornadas de Zaragoza, el comité científico seguía siendo el grupo de los primeros. Y fue en Zaragoza cuando se disolvió aquel grupo y ya se organizó de otra manera. Entonces ya sigue la marcha. Yo tenía un poquito algunos datos, pero contradictorios, pero me creo los de Roberto más que los míos, porque ya después de lo que me pasó a mí, ya
No, Pues me fío demasiado de mi memoria. necesitamos fotos, a ver si tenéis fotos de todo ese periodo, que Pues no hemos- teníamos móviles entonces. Es cierto. No teníamos. Y no Es que íbamos con cámaras por ahí, estamos ¿verdad? hablando de una época que no había, por supuesto, móviles, no había ordenadores, no había correo electrónico. ¿Y la cámara de fotos? ¿La cámara de fotos? Sí, pero bueno, No sé si nos no ocurría. había costumbre, ¿no? No hemos encontrado, que queríamos hacer ahí una combinación de fotitos, no ha sido posible. Y Juan Luis, ¿alguna anécdota que tú recuerdes del principio? Pues estaba intentando... Lo de Sitges recordar, pero- lo de Sitges es una buena anécdota, ¿eh? En Sitges sí fue... Mientras piensa Juan Luis, Jorge. ¿os acordáis de cómo se llamaba? El del centro Zondi, que grababa Sí. todo en vídeo. Sí, Antonio Sí. Fernández. Antonio Antonio. Fernández. Sí. Ese a lo mejor sí que, bueno, él murió, pero creo que su viuda ofreció dejar para la federación todas las grabaciones que tenía de congresos, etcétera, etcétera. Y este aparecía con su cámara de vídeo y lo grababa todo casi desde el primer momento. Ay, Pero, pues ¿y eso ha ocurrido? ¿Eso ha ocurrido? sería un tesoro. Yo creo que no le prestamos atención. Qué pena. Sí. Yo sí, en su día sí que lo pensé y estuve en contacto con la viuda de Antonio, pero era, claro, o sea, estaba sin clasificar. Y aquello era un currelo de cuidado y al final, bueno, pues no hicimos nada. Para un becario. Sí, o dos. sí. Algunas fotos sí que se podrían sacar de allí. Claro. Sí. Pero estaba en Zaragoza entonces, Antonio. Pero no nos grababa a nosotros, no grababa al Congreso, ¿sí? ¿No? Sí, grababa, sí. Sí, se grababa. Luego se grababa él cada vez que intervenía también. Sí. Sí. Largas intervenciones. Vale. Sí, verdaderamente. Pues, Ha ido habiendo caídos, que también valdría la pena quizá nombrar, no exhaustivamente, pero en fin, caídos por Dios y por España, tanto en el sentido más literal, es decir, los que se han muerto, como los que se han apartado, ¿no? En fin, que figuras que han jugado papeles importantes y que luego se han apartado. Roberto ha nombrado a José Luis Ruiz de Munain, que realmente sería claramente uno de ellos, ¿no? Sí. Sigue vivo, ¿no? Espero. Sí. Y con buena salud, que yo sepa. Bueno. Pero no, sí, se centró más en su consulta privada. Sí. El Churi también. No, bueno, Churi sigue colaborando con la escuela. Pero en la federación no aparece. No, ahora es el presidente del Grupo Psicoanalítico de Bilbao. Anda ya, toma. Sí. Luego, bueno, por supuesto, Albert Sarraut también, otro que en un determinado momento se apartó. Luis Cabrero ya sabéis que tiene Alzheimer. Yo no sé si vive, pero ¿no lo sabías, Roberto? No, y tú tampoco, Alberto. Tampoco. Sí, pues de pronto se descolgó con un Alzheimer y en esas estaba. Ya yo no sé cómo andará, pero en fin, había ido claramente para atrás, ¿no? Y Paloma Lago también, que también jugó un papel importante al principio y luego se refugió en el territorio, digamos, administrativo, social
psiquiatría pública en Barcelona. Bueno, Alex de Frenk Madrid. también desapareció. ¿Quién? Alex Frenk, Alex Frenk, que le trajo a Václavic la primera vez a Madrid. Ajá. Bueno, Sí. de la federación se descolgaron Teresa Suárez y Carmen Rojero, claro. Claro, Que Teresa, bueno, Carmen murió, pero Teresa sigue activa. Sí. claro. Y creó su propia asociación. La asociación. Sí. Bueno, pues una persona que no se ha descolgado desde que entró en la federación es Nuria Arbás. Creo que es el momento de escucharla, ¿no? Venga. No, yo quiero adelantar una cosa. Yo a Nuria la conocí, no recuerdo en qué ciudad, pero fue en un museo. Sí, estábamos visitando un museo, coincidimos. Yo me sonó tu cara de haberte visto en la reunión tal y cual. Toledo, quizás, Juan Luis. Es posible que fuera Toledo, es posible. Tú acababas de llegar de Estados Unidos. Estabas muy gringa. Pero bueno, no, allí te conocí. Sí, puede que fuera Toledo. Bueno, deciros que estoy aquí encantada con memorias o recuerdos que me van saltando así y que, bueno, como a todos nos pasa, ¿no? Tenemos un montón de recuerdos que no sabemos que tenemos, ¿no? Y entonces estoy encantada porque es como, no sé, como que todo pasó el año pasado, algo así, ¿no? No sé, ya sé que no. Pero bueno. El año pasado es un año de pandemia. Bueno, pues hace 2 años, no sé. Quiero decir que me resulta todo muy vivo y muy cercano, ¿no? Entonces, yo efectivamente os conocí a través de Pedro Guilló, que era quien estaba muy con José Antonio Ríos, ¿vale? Y entonces, bueno, y efectivamente fue Pedro el que impulsó, seguramente, claro, por lo que acabáis de decir, que su asociación era de ámbito nacional, él estaba muy en contacto con el Grupo de Sevilla e impulsó la creación de la Asociación Andaluza de Terapia Familiar, que fue en julio de 1991, ¿vale? Entonces, yo llegué a Madrid, que claro, conocí a Pedro, ahora no sé si tendréis recuerdo alguno, pues podía ser en otoño del 85 o del 86, y Pedro me dijo, vente y vas a ver unas personas que se están reuniendo para esto de la terapia familiar, y ahí es donde empecé a conocer. Entonces, anecdóticamente os cuento, claro, yo era súper joven, vosotros también más jóvenes, pero yo más todavía, yo era todavía más joven. Y entonces, claro, estaba un poco cohibida, ¿no? Y no se me olvida el recibimiento que me hizo Itziar Landaburu, sí, con esa sonrisa y esos ojos azules que ella tenía, ¿no? Fue como, no, como alguien que me estaba viendo y bueno, ese recuerdo lo tendré siempre. Y yo creo que al año siguiente la reunión fue en Toledo, puede ser, y ahí también, empujados por Pedro Guilló, nos ofrecimos como para que el Congreso del 91 fuera en Sevilla. Y ahí, Juan Luis, sí tengo recuerdo ya muy concreto de verte a ti con los de Málaga, que veníais al Congreso. Y entonces es la primera noción así. Bueno, yo te conocí de antes, pero que vinieron los de Málaga, pues claro, ya acabábamos de hacer la Asociación Andaluza. No sé, sí, ha dicho Roberto que sí, que fue la primera, como federación, la primera reunión. Y entonces otro recuerdo anecdótico, curioso que me salta, es que se habló del precio, cuánto iban a pagar las asociaciones a la federación, ¿no? Y entonces me acuerdo de la cifra de 5.000 pesetas. No sé si es adecuada o no. Y luego,
cuando Yo era era... tesorero, pero no lo sé. Correcta, correcta. A mí se me ha quedado 5.000 pesetas, ¿no? Y luego no sé quiénes de vosotros, que erais jóvenes, modernos, desenfadados, os recuerdo como estábamos en la escuela de ingenieros cuando la asamblea y estaba el, ¿cómo se llama? El estrado, eso, ¿no? Como un escenario. El escenario. Y había escaleras, entonces había 2 o 3 de vosotros sentados en las escaleras, como muy desenfadados, ¿no? Éramos eso, como muy modernos, una terapia que realmente, yo pienso que fueron tiempos apasionantes. No sé si ahora es que yo tengo menos pasión o hay menos pasión, no lo sé, pero yo recuerdo todo con un entusiasmo, con unas ganas, con una noción de que realmente estábamos haciendo algo nuevo, algo diferente, ¿no? Y eso ahora lo he estado recordando todo. Cuando habláis de, claro, no había móviles, no había ordenadores, no había eso. Entonces, también anecdóticamente, a las primeras asociaciones que formamos la federación, nos enviaron, la federación nos proporcionó un fax. Nos comunicábamos por fax, ¿vale? Que a saber eso ya es como prehistórico, pero bueno, y luego, bueno, pues la verdad es que ha sido hace muchos, muchos años, pero aunque yo digo que parecería que hay menos pasión, pero el movimiento de la federación, desde donde yo puedo observarlo y vivirlo, es incesante, ¿no? No ha parado de crecer, de idear, de mantener vivo el espíritu de la terapia sistémica, ¿no? Entonces es fabuloso, es estupendo. Y un poco quiero decir eso, yo me formé inicialmente en Estados Unidos, en el Instituto Ackerman, donde estuve entre el año 83 y 85, que también era una época de un entusiasmo increíble. Es que teníamos la impresión, sería verdad, de que realmente era algo nuevo y revolucionario, ¿no? Algo que recuerdo también, perdonad, pero parezco la abuela Federica con los recuerdos. Yo vi que lo traeríais vosotros o no sé quién a Slutsky en Madrid, no sé quién lo trajo. Y entonces vio una familia que... En Barcelona fue, Nuria. No, yo creo que no, que era Madrid, Roberto. Sí. A lo mejor iría también Albert Sarro a Barcelona. Puede ser, pero Primero yo no lo trajo Albert Sarro a Barcelona, pero luego es muy posible que lo llevara Norberto a Madrid. Claro, entonces recuerdo que él vio una familia en vivo, que también eso era como, bueno, la caña de España, o sea, era increíble. Y recuerdo, fijaros que la intervención que hizo, porque era una familia donde la pareja, la mujer, se quejaba muchísimo de las intrusiones de la suegra, ¿no? De que estaba constantemente invadiendo. Y entonces Slutsky, que no recuerdo cómo construyó aquello, pero la prescripción fue que la suegra se tenía que ir a vivir con ellos. Yo me quedé alucinada. Digo, ¿esto cómo es? Esto es increíble. Que aunque suene raro, entonces era como que entraba, o sea, que tenía un sentido que cambiaba y le daba la vuelta a todo, ¿no? Y yo pienso que es una de las primeras impresiones de terapia familiar comparado con otro tipo de terapias en boga entonces y que no había otras terapias que hay ahora, era en cómo daba la vuelta, ¿no? Cómo cambiaba el ángulo de visión de las realidades y de las cosas. Yo creo que esa es la grandísima aportación desde mi punto de vista, ¿no? de la terapia familiar. Pues eso, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Muy bien. La pasión, Nuria, es como el orgasmo, no puede durar permanentemente, porque la vida se detendría, ¿no? Y no ya, pero bueno. Pero un poquito mantenida estaría muy bien.
No, Bueno. lo que hace, al igual también que el orgasmo, es volver. No se mantiene permanentemente y eternamente, pero regresa cíclicamente, ¿no? Bueno, pues ahora, si os parece, para hablar de la trayectoria de la Federación, yo quiero dar la bienvenida a Teresa Moratalla, presidenta, no sé ahora mismo en qué periodo, pero bueno, yo he sido presidenta de la Murciana durante más de 10 años y no estaba, ¿no?, en la Federación pues ni cuando Juan Luis ni cuando Roberto fueron presidentes, pero sí cuando Teresa fue presidenta, ¿eh? Eso sí que lo he vivido. Entonces, si os parece, pues incorporamos también a Teresa y, bueno, pues a ver quién quiere contar sobre la trayectoria, ¿no?, de la Federación. Bueno, por alusión, Teresa, tendrás que saludar como poco. Sí, hola a todos. Yo muy contenta de estar aquí y de veros y de escuchar. Porque, bueno, conocía un poco la historia porque cuando yo era presidenta de la Federación le pedimos a Roberto, ¿te acuerdas?, de que la escribieras, ¿no? Un poco, porque era como decir, no vamos a perder eso, que Memoria es histórica. como una joya, ¿no?, para todos nosotros. Y recuerdo pues tus escritos y que nos enviaste y un poquito, ¿no?, un resumen además, pero no con este detalle de anécdotas, que es lo que le da color, creo, ¿no?, lo que le da esta gracia, ¿no? Bueno, yo ya llegué también más tarde, porque claro, delante mío han habido muchas otras personas que han estado ahí, empezando por las primeros, ¿no? Yo creo que la primera presidencia fue de Juana de José Ríos, Antonio ¿no? Ríos, sí. Después fuiste tú, Juan Luis. Sí. Claro, después Roberto, si no digo mal, yo, que después A ver. Norberto. ¿No? Yo entro en la época de Norberto, porque en esa época yo era tesorera de la Sociedad Catalana, la presidenta era Carmen, y por cosas que sucedieron yo la sustituí varias veces a varias reuniones, y recuerdo la primera reunión, la recuerdo perfectamente, que en Madrid, en Zurbano, y bueno, pues claro, yo para mí iba en esa época a un sitio de gente que conocía de congresos y de sitios así, ¿no? Pero bueno, un poco aquello de, yo qué pardilla aquí. Que no, La primera reunión, Teresa, no se olvida. No, estaba allí pensando, todo lo que dicen, lo que no dicen, no, la recuerdo perfectamente, luego de otras ya no tanto, pero esa la recuerdo muy bien. Y bueno, pues en esa época además, después fue esta etapa que Norberto no estuvo muy bien y tú le sustituiste, si no recuerdo mal, Jorge. Jorge, sí. ¿Te acuerdas o no? Sí, yo me acuerdo de ti que empezaste, que eras el vicepresidente y estuviste entonces... Es la primera vez que me salió mal el juego de ser vicepresidente. Sí, pero en cambio te negaste a ser presidente. Sí, es verdad, sí. Sí, recuerdo perfectamente esa etapa que tú estabas ahí diciendo, me ha tocado, no quiero, pero me ha tocado. Y lo decías, sí, todo el rato, sí. Después yo ya sustituí a Carmen en la presidencia de la Catalana y entonces que ya coincidí con la presidencia, creo que era de Javier, ¿no? Javier Bou. Javier Bou. Yo creo que después ya fui yo. Sí. Y después Juana. Sí. Oye, que los has dicho bien, Teresa. Además nos hicimos una foto, fíjate tú, porque claro, yo la única mujer, nos hicimos una foto en un congreso, no me acuerdo en cuál. Sí. Que estábens, yo pensé, ¿será posible? Yo de en medio y todo hombres. Fue en Coimbra. En Coimbra hace 3 años. En Coimbra, sí. Esa es la foto que está en la web de la Federación. Y Ricardo Saz no llegó a ser presidente, ¿verdad? No. Bueno, yo, claro, el recorrido anterior no lo conozco, porque, bueno, sí, lo sé, lo he seguido, ¿no? Pero, bueno, yo creo que se ha ganado un prestigio muy alto, ¿no?, la Federación a lo largo de todos estos años.
yo creo que básicamente no solo por los congresos, ¿no?, sino porque han habido cosas muy importantes como es todo el tema de las escuelas, de los criterios, de todo lo que ha sido el poder de alguna manera organizar, el dar no sé, como acreditar, creo que forma parte de una de las funciones importantes, ¿no?, de la federación, porque eso ha convertido a que ser socio o estar dentro de la federación o tener la titulación de la federación pues tiene un peso y bueno, lo ha ido teniendo a lo largo de los años, ¿no?, y lo tiene todavía, y yo creo que eso es importante, ¿no? Hemos hecho ahí mucho trabajo, creo que un trabajo muy, muy bueno, ¿no?, a nivel de regular todo eso y de rigor. Yo creo que es esto, y luego la parte de los congresos que no deja de ser un encuentro anual que es importante mantener eso, ¿no?, por donde se puede seguir compartiendo toda esta parte de trabajo, de cosas nuevas, de lo que se hace, de vernos, que es una añoranza horrible ahora este año. Ay, sí. Me dicen, tú quieres ir Tenerife. tú me envías una carta que dice, recibo, que dice, ¿tú quieres ir a Tenerife presencial o quieres el Zoom? Digo, pero vamos, ¿cómo me preguntan a mí eso? ¿Cómo que quiero ir? A ver, ¿a ti qué te parece? Ya me estás reservando lo presencial, porque a menos que me obliguen, yo cojo el avión y me voy, porque claro, eso estamos un poco... Esto ha sido de echarlo de menos, ¿no? Luego creo que otra cosa importante ha sido la colaboración con Portugal, los congresos Sí. ibéricos, ¿no? El primero lo hicimos en Barcelona y fue, bueno, yo creo que el inicio también de algo que va un poquito más allá, ¿no? Creo que también ha tomado cuerpo esto a lo largo de los años, ¿no? Y pienso que ha sido interesante y se mantiene, ¿no?, en este sentido. ¿Qué voy a decir? Claro, muchas cosas se han ido haciendo, la hemos ido modernizando, ¿no?, digitalizando. Ya Madre mía, madre ¿Os mía. acordáis las cajas? ¿Os acordáis las cajas? Cuando me vi de Valencia que me llegó una furgoneta llena de cajas, unas cajas, oye, que no se aguantaban ya de tantos traslados. Madre mía. Sí, sí. Yo creo que ha habido dos factores fundamentalísimos en el éxito de la federación. Uno, el milagro de la organización. Ha sido una organización muy eficaz, muy potente y que ha funcionado maravillosamente bien, y ha sido un ejemplo, etcétera, etcétera. Y el otro factor, Roberto. Sí. Roberto, que ha estado ahí, tanto de presidente como de cualquier cosa, pero ha estado ahí siempre apuntalando, dando el do de pecho para que esa potencia organizativa tuviera su máxima expresión. Así que yo creo que... Sí, sí, para que no nos doblemos. Sí, yo me sumo a ese agradecimiento. A ver, Roberto, te toca. Bueno, muchas gracias, la verdad que lo hago con mucho gusto. No me cuesta, porque la federación forma parte de mi vida. Si no, que se lo pregunten a mi mujer. Pues dile que asome, que asome y se lo pregunto. No, deja. Y sí, desde el primer momento me tocó este papel un poco de secretario, ¿no?, que decía antes Alberto, que he sido un poco el secretario de la federación siempre, jugara el papel que jugara, ¿no? Y me sigue pero encantando, un secretario, ¿no?, complejo. Nada de un simple secretario. No. Secretario complejo, una mezcla de Pepito Grillo y factotum, en fin. Sí, bueno. Sí, la verdad que sí, espero no haber molestado mucho con esa parte de Pepito Grillo. A Ana le toca ahora, de vez en cuando le escribo, ¿verdad, Ana? Yo tengo a Roberto aquí, que si no, que se lo pregunten a mi marido. Pero sí.
Sí, con mucho cariño le llevo. Sí, bueno, son cosas... A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado la historia y me gusta mucho bucear y ver cosas. Hay algunas cosas curiosas también, hablando de curiosidades, ¿no? El acta fundacional está en una hoja con membrete en la que figuran, no sé si os habéis dado cuenta, una junta directiva que no es la que fue. Es una junta directiva en la que figuran me parece que es como de 3 años después de su fundación. Está presidente José Antonio, vicepresidente Juan Luis, yo de secretario, Norberto de vicesecretario, Alberto de tesorero, y luego vocales Jorge, Lola González, la asturiana, Emilio Gutiérrez, Nuria, Pepe Navarro, Carmela Pérez de León y Carmen Vicente. O sea que esto es una época posterior. ¿Y por qué figuran estos papeles? Pues porque inicialmente las actas se tomaban a mano en el libro de actas. No había ni siquiera un sustento de máquina de escribir, ¿no? O sea, hay por ahí un libro de actas en el cual están amanuensemente tomadas, ¿no? Y en un momento determinado se decidió plasmarlas en archivos y en papel, ¿no? Por eso me resulta curioso, y a cualquiera que le pueda resultar curioso, ver las actas de las primeras reuniones de la Federación con una junta directiva que es muy posterior, ¿no? Y por ahí están todavía esas actas tomadas a mano. Sí. Eran otros tiempos. Ricardo, comentabas antes... perdona, Alberto. Sí, no, que me había llamado la atención que figurasen todos estos. Claro. Que son los impresos que hicimos después. Sí, ¿no? Bastante después, cuando ya se empezaron a hacer, o sea, a tener estas hojas que primero se rellenaban a máquina, ¿no? Y que muchas de ellas están rellenadas a máquina, y luego ya en el ordenador, pero varios años después. Ya lo has explicado, muy bien. Sí. Y tú comentabas antes de Ricardo. Ricardo siempre estuvo... Ricardo Sanz siempre estuvo ahí ambivalente respecto al psicoanálisis y la terapia familiar. Y en los últimos años se tiró más al psicoanálisis, aunque no dejó de tener contacto con la asociación, ¿no? José Luis, como esta asociación, pero se dedicó más esfuerzos y más tiempo al psicoanálisis, por eso ya dejó de estar tan presente. De todas maneras, Ricardo, yo lo recuerdo muy bien, con su aspecto patriarcal, ¿verdad? Que nos hacía sentir muy a gusto a todos y con su humor también. Lo sentí mucho en su muerte. Sí, hay un vídeo por ahí de una sesión con Václavic en Madrid, es un seminario que hizo en el que Ricardo hace de sordo, el padre de una familia que está sordo, ¿no? Algunos lo habréis visto, ¿no? Puse un fragmento en unas jornadas relates en Barcelona y la verdad es que es muy divertido, como hace Ricardo. Bueno, pues ya yo quiero decir que estoy muy contento de haber participado aquí y veros a todos, ¿verdad? Porque he estado estos últimos años fuera de combate, ¿verdad? Pero vamos, y la terapia familiar, pues aunque no tenga la pasión que tenía antes o la ilusión de que habíamos tenido ahí ya una varita mágica y que con una contraparadoja íbamos a solucionar todo, ¿verdad? Pues, bueno, yo creo que es algo consistente y que la visión sistémica, eso permanecerá siempre. Aunque con todas las introducciones y con todo lo que sea, pero vamos, yo creo que tenemos para rato de sistémica y de federación. Pues Alberto, sin saberlo, has iniciado el brindis, ¿eh? Porque yo os iba a pedir que, bueno, pues un brindis a cada uno de vosotros, Juan Luis, Roberto, Alberto, Nuria y Teresa. Un brindis, pero de futuro. con la copa de champán.
Tu. Lo que pasa es que... Es un poco pronto, ¿no? Es un poco pronto. Yo tengo que confesar que es agua, ¿eh? O sea... Bueno, a mí me pillas entre visitas, entre pacientes. Vale. Lo cual... Yo tengo copa. Entonces yo Pues Ana, disculpa, quería también, casi como representante de alguien o de una generación que llegó después, ¿no?, a la terapia familiar, agradeceros todo el trabajo y todo el esfuerzo. Voy a personalizar en Juan Luis Linares, porque para mí fue, y el Sant Pau de Barcelona, una especie de Florencia renacentista de la terapia familiar ahí. Y cuando me convencí de que esto podía funcionar, ¿no? Y en Bilbao, en el congreso con Roberto Pereira, que además me convencí que podía funcionar para mí. Es decir, esto me impresionó Jorge de Vega cuando en una reunión, en una asamblea general de nuestra asociación, vino diciendo que hacía terapia familiar en Canarias, porque entonces pensé, esto ha llegado muy lejos. Y bueno, y un agradecimiento porque no solo habéis ayudado a muchos de nosotros, de nosotras, a vestirnos como terapeutas de familia, sino que además nos habéis dado el abrigo de la federación, Alberto, y entonces... Bueno, quería hacer notar este agradecimiento. Pues yo te lo agradezco mucho, José Luis, porque me has señalado que voy a darle voz al público. Tenemos a Francisco, no está la imagen, ¿no? Francisco Serrano, Ana Josefa, Juan Avellán y Nati. Si queréis decir algo antes de ese brindis que estaba explicando. Bueno, es un público entrañable, es un público de colegas... cercanos, sí. Así que bueno, a todo queda en familia. Yo quería decir nada más 2 palabras. Me ha emocionado escuchar toda esta parte de historia y realmente pues eso, agradecer todo el trabajo que habéis hecho desde ese marco de la federación. Y yo que entré, y además que venía desde el año 83 con Fernando Carrasco y Maite Martínez de Velasco, y con Norberto, que formaban la escuela ahí en el Hospital San Carlos, daban la formación, y de ahí todo ese entusiasmo. Y Minuchin, que llegó en el 85 en uno de esos encuentros, y después hay animarnos, y Ana, una de las que se contagió de ese entusiasmo que se iba esparciendo, ¿no? Y yo, yo, Juan Luis, también agradecerte. La primera vez que yo llegué en el 85 a un congreso en Valencia, yo venía del campo del autismo, con un modelo pues eso, pues más de tipo psicoeducativo. Era pues eso, como un conductista que asaltaba la sistémica. Y recuerdo que fue algo muy bello como tanto Sarro como tú me apoyasteis y decir, no, ánimo, que esto va así. Y recuerdo otra anécdota muy bella en el de Sitges, en el que Antonio Fernández sí. Decíais que era muy largo, pero después de hacer yo una intervención hizo la conferencia más corta de toda la historia. Se sentó y dice, he acabado ya. Tengo sensaciones de vómito de lo que he visto a los niños autistas y no hablo ni una palabra más. Y fue de 1 minuto, era muy desafiante, ¿no?, lo que hacía allí, pero creo que fue algo muy entrañable y todo lo que hemos hecho de esfuerzo, yo creo que el entusiasmo sigue y en las generaciones sigue. Y yo sí que, ya que fui como el que sembró la semilla en Ana, en unos cursos que pues venía Ríos, venía Pepe Navarro, se organizaban aquí en Castellón, pues eso, como con ese entusiasmo, y ahí estaba como una niñita que venía ahí con unos ojillos de curiosidad, y venía ya con Felipe, que venían aquí a hacer terapia y festeo y noviazgo paralelo. En moto, iban en moto. En moto. Sí. Yo creo que era algo tan entrañable que esa semilla tan bella se sembrara, y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de que
de que eso ahí germinó y ahí está pues continuando. Yo creo que un abrazo, porque en momentos difíciles habéis estado ahí, en momentos el ciclo vital siempre nos pone pruebas y yo creo que nos da a veces desencuentros, pero sobre todo encuentros. Y yo siempre he sentido como esa referencia, esos reencuentros que iba después de etapas muy complicadas, iba a ese congreso, era como un abrazo entre amigos y esto lo agradezco porque es lo que nunca se dice, pero siempre está ahí, el sentimiento de pertenencia y cuando hemos viajado fuera a los congresos europeos, ese sentimiento de pertenencia, de arropamiento a todos. Yo de verdad que en esa generación que llegamos un poquitín después, pero que formamos parte de eso, un agradecimiento, pero con profunda emoción. Así es que un abrazo y a seguir, pioneros de la terapia de familia. Nati, ¿quieres añadir algo? Ponle voz. Madre mía, pues no tengo yo espacio en este grupo tan selecto. Estaba escribiendo unas palabras para agradeceros de verdad a todos, porque me tengo que ir a pasar consulta, me voy ahora al despacho a una pareja, y agradeceros vuestro tiempo, vuestra sabiduría, vuestro esfuerzo. Juan, me has quitado lo del grupo de pertenencia. No sé si tendremos tú y yo algo que ver ahí, pero esa sensación de tener ese grupo de pertenencia, tanto dentro de España como fuera, es muy patente. Y bueno, pues tener la suerte, como Juan Luis decía, que un poquito posteriormente ya teníamos la posibilidad de la formación. Yo tuve el honor de formarme con Anete y con Carol Gamer. Estaba Carmela Pérez de León, que me ha alegrado muchísimo de escuchar su nombre porque era una persona maravillosa, y yo formé parte de ese grupo de formación. Fue el primero que se hacía en Valencia y recorrió todo mi estado vital, porque empecé a hacer empecé en tercero de carrera con un psiquiatra, con el primer psiquiatra, según me dijeron, que tuvo la oportunidad de tener una psicóloga, y tuve la suerte de poder ser yo. Estuve muchos años trabajando con él y luego ya me independicé, ya monté mi propia consulta. Pero mi formación de terapia de familia fue en el lugar, además, donde luego yo empecé de novia, me casé allí, tuve mi primera hija. Durante todos esos 4 años hice todo un desarrollo de mis fases evolutivas, y lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por ofrecer esto. Ana, gracias por la convocatoria, y muchísimas gracias a todos. Es un honor de verdad poder conoceros. Gracias. Bueno, yo emocionada desde el principio hasta el final, y reconozco que estaba un poco nerviosa y digo, pero si es una fiesta, con lo que yo monto fiestas, y estaba un poquito nerviosilla, ¿no? Por decir, qué bueno, esto tan importante que se va a hacer en este día de hoy, coincidiendo con el día, la hora, bueno, esas cosas que quien me conoce sabe que me gusta, ¿no? Confluir tantas casualidades. Bueno, vamos a hacer ese brindis de futuro, ¿eh? Vamos a hacer un deseo de futuro para la Federación y para la terapia familiar. Pues, Juan Luis, bueno, yo creo que, como he dicho al principio, la Federación es un trabajo colectivo, y un aspecto fundamental ha sido la buena relación que hemos mantenido durante todos estos años, ¿no? Yo creo que mientras la Federación mantenga el ambiente que se ha visto en este encuentro, pues durará todavía muchísimos años más, ¿no? Así que yo brindo por eso. Juan Luis. Sí, no, me uno a ese brindis. Creo que hay un cierto isomorfismo con la propia historia de la terapia familiar, porque así como la historia de otros modelos es una historia de heterodoxías, de peleas, de disensiones, digamos, de separaciones, etcétera, la historia de la terapia familiar es una historia de confluencias, convergencias y de mantener
la unidad. Y por eso seguimos publicando en las mismas revistas y publicando en las... Hay alguna excepción, pero que es incluso indigna de mención. No, me refiero en un plano así muy general, ¿no? Hay narrativistas que han dicho que ellos no son sistémicos, bueno, pues, pero lo habitual en la historia de la terapia familiar sistémica ha sido mantener esa unidad y yo creo que nosotros afortunadamente estamos también reflejando isomórficamente eso, ese proceso. Así es. Que dure. Sí, sí. Alberto, ¿quieres añadir algo? Pues nada, que dure, que dure. Nuria, ¿tú quieres añadir algo? Y que nosotros lo veamos, ¿no? Eso. Ah, y tienes que poner el audio. Nuria. Ahora, a lo que decían Roberto y Juan Luis, quiero añadir, porque de nuevo un recuerdo me viene mucho. Todavía me acuerdo, y hablando de estas buenas relaciones, del cumpleaños que celebró Juan Luis en una azotea maravillosa del barrio gótico y Roberto en Berlín, en la plaza Sony, que fue maravilloso también los dos. Bueno. Sí, buenísimo. Y creo que es una muestra de lo que decíais Roberto y Juan Luis, de cómo las relaciones en torno a la terapia familiar también han incluido mucho de celebración, de amistad, de encuentros, ¿no?, que estaban un poco fuera. Y estos son dos ejemplos que os digo que irrepetibles, vamos. Teresa, ¿quieres añadir algo? Bueno, mantener eso, por supuesto que esto creo que es la base, ¿no? Y transmitirlo a las nuevas generaciones. Yo creo que esta base de amistad, ¿no? De celebración, de rigor a la vez que de pasarlo bien, creo que eso es la pasión que tenemos que transmitir a los estudiantes que tenemos, que tienen pasión, siguen teniéndola. Lo que pasa es que son mucho más jóvenes y están empezando, ¿no? Entonces yo creo que podamos transmitir eso y eso hará que la federación perdure, por supuesto. Deleitar aprovechando. Exacto. Pues bueno, pues yo el broche será que no sé si en una azotea, pero que celebraremos este aniversario digital, virtual, o cada uno en su casa, en el Congreso de Tenerife, si las medidas sanitarias no lo permiten. Entonces, bueno, va por todos, arriba, abajo, al centro. Bueno, los que tenéis copa, venga. Agua. 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 Entonces, ¿qué vas a organizar en Tenerife, Ana? Cuéntanos. Ay, nos puedo contar. Es un secreto, pero ya he adelantado algo, ¿eh? Es decir, que si todo va bien, porque solo nos lo puede impedir las variantes de la pandemia, todas estas cosas que están apareciendo, tendremos la suerte del sábado por la noche, el sábado del Congreso, poderlo celebrar en carne y hueso, ¿eh? Poder brindar entonces, ¿no?, con una copa de vino o de cava, esta parte que estamos celebrando ahora de esta manera, bueno, lejos, pero yo reconozco que os tengo como si estuvierais aquí en el jardín de mi casa, estoy con vosotros como si estuvierais muy cerca. Afortunada pues como dije al principio, de ser la presidenta ahora y así poder haber convocado esta reunión de amigos tan importantes, y nos vemos en Tenerife. Muy bien. Gracias, Ana, por la organización. Gracias. Vale. Hasta Adiós luego a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Vale.